anunciando incluso filiales del interior que se podrían estar sumando. Un paro que, les recordamos, fue por estar en desacuerdo con la sanción que se le impuso a dos maestras, bueno, una maestra y una directora, en la escuela 35, por la lectura, ¿se acuerdan?, de material en aulas que se entendía iba contrario a las normas que defienden el laicismo. Vamos a repasar lo que fueron los comentarios del ministro Da Silveira y después venimos a piso con sus opiniones. A ver. Insensibilidad por los aprendizajes de los niños y los tiempos y logística de las familias. Así definió el ministro de Educación la medida de paro anunciada por el Sindicato de Maestros la semana de comienzo de clases. Un inicio de clases que repite lo que lamentablemente ha sido una constante en este quinquenio y es la total insensibilidad de los sindicatos de la enseñanza respecto de los costos que tienen las medidas que toman, los costos que tienen sobre los alumnos, sobre el aprendizaje de los alumnos y sobre el funcionamiento de las familias. Aseguró que el paro debería ser la última medida a tomar y no la primera. Las medidas de este tipo deberían ser en todo caso la última medida a tomar y no la primera como ha sido costumbre en estos años. Adelantó que siendo este un año electoral no sería de extrañar que se repitan las paralizaciones y acusó a los gremios docentes de mentir en algunos de sus reclamos. Muchas de las cosas que se dicen no son ciertas. Por ejemplo, ha quedado claro que la famosa denuncia del tremendo recorte presupuestal en ANEP no es verdad. Hay otros reclamos que tienen que ver con una visión que nosotros no compartimos, tienen que ver con la pretensión de algunos sindicatos o gremios de la educación de cogobernar la enseñanza. Nosotros no compartimos esa visión. A la enseñanza la gobiernan los representantes de los ciudadanos, como corresponde en una democracia. Y después hay quejas y reclamos sobre cuestiones puntuales que pueden ser, como no, justificadas. ¿Qué reflexión haces, Alfredo? Pablo Silveira le erra. ¿En qué? Cuando dice en este quinquenio. Porque yo tengo memoria y los sindicatos de los docentes han estado trancando desde hace mucho más de este quinquenio. Durante los 15 gobiernos del Frente Amplio trancaron y mucho, ¿tá? Porque en realidad lo que quieren en definitiva es un sistema medio corporativo. Y yo creo de que una de las cosas que hay que hacer es... Yo acuso a este gobierno de que se quedó corto con la reforma educativa. Me parece que desde ese punto de vista tenía que haber avanzado muchísimo más de lo que avanzó. ¿Y si no avanzó fue por los sindicatos? ¿Y si no avanzó fue por la puja de los sindicatos? No, fue la NAFTA, porque no, evidentemente, no sé por qué no avanzó, porque cacareaban con que iban a hacer la gran reforma educativa y estuvo 5 años. También estuvo la pandemia por medio que complicó, yo en eso no lo descarto, ¿viste? Yo no culpo todo a la falta de voluntad política. Creo que la pandemia jorobó a este gobierno como hubiera jorobado a cualquier otro. Si hubiera estado al frente también hubiera jorobado, ¿no? Y lo jorobó 15, ¿no lo va a jorobar 2 de pandemia? Sí, por eso digo, yo creo que no sé qué dijiste, no importa. No te escuché. Que lo jorobó 15 años para hacer la reforma, ¿no lo va a haber jorobado hipotéticamente 2 años de pandemia? Pero no, yo creo que ese punto de vista me parece que la educación sigue siendo un gran debe nacional, ¿tá? Y que hasta altura ningún partido político ha podido ponerle agarrar el toro por las guampas, ¿no? Realmente a fondo hacerlo. Creo que se han intentado pequeñas cosas, no sé qué, y creo que hay mucho sindicalista corporativo que sigue trancando, que le importa 3 pepinos la educación de los chiquilines frente a los intereses corporativos propios. Ahora, frente al caso puntual vamos a entendernos, se lee una proclama sindical. La leyeron adentro, fue un error, sí, podían haber ido afuera y no pasaba nada. Ahora, 30 días de sanción. Me parece que la directora de secundaria es media autoritaria además, ¿no? 30 días de sanción por leer una proclama me parece un poquito exagerado. Ahora, los paros no los comparto. Yo creo que, y menos los primeros días de clase. Por más el 8 también hay paro, porque es el Día de la Mujer. O sea que va a ser paros... la primera semana se va al corno, ¿tá? Y creo de que bastante poca clase tienen los gurises como para tener que trancar. Yo coincido de que el paro es una medida muy, muy positiva, muy buena, pero no se usa como primera alternativa. El paro se usa como medida de fuerza cuando no hay otras posibilidades. Y los sindicatos tienen posibilidad de denunciar esto
mucho más de otra manera para que realmente se haga decir, es injusta la sanción, fue un error, sí, fue un error, pero es injusta la sanción de 30 días a esta gente. ¿Lo que está previsto es injusto? ¿Qué cosa? Cuando está prevista la sanción. Perdón. ¿Hay que hablar de injusticia o hay que hablar de, bueno, Alfredo, justamente, de respetar lo que hay que respetar? Voy a discrepar con tu adjetivación. ¿Cuál de ellas? La de autoritario. Tú estás confundiendo autoritario con severo. Y lo haces a partir de una frase en la que antes dijiste claramente que no era autoritario, porque razones tenía, porque es obvio que no se puede leer una proclama sindical en un salón de clase. Lo que tú considerás es que debió tener una sanción inferior. Entonces, ahí lo que estás es juzgando la severidad, no el autoritarismo. Y un poco autoritaria es igual esta mujer, ¿eh? Es porque a ti te parece, Sí, pero sí, no, por supuesto. no por la prueba aportada en un juicio. Entonces, estamos claramente... Alfredo tampoco aportó mucha prueba. No tenemos. En el panel. Estamos de acuerdo en que, punto uno, la libertad de expresión acá no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, citar a la libertad de expresión es lo mismo que a las reglas nuevas de la FIFA. No vienen al caso. La libertad de expresión está garantizada en el Uruguay por el artículo 29 de la Constitución, que es igual al de 1830. Y por supuesto no tiene nada que ver con la actividad de una persona que representa a una asociación civil, en este caso de naturaleza sindical, dentro de una institución pública de educación que expresamente prohíbe cualquier tipo de manifestación social, política, religiosa, en lo que hemos convenido todos los uruguayos llamar laicidad. Por lo tanto, el episodio es muy desgraciado de parte de la funcionaria que lo hizo. La sanción le parece a Alfredo García un poquito severa. A mí me parece muy suavecita. Por suerte pensamos diferente. Fíjense qué interesante que venimos de evocar el concepto de libertad en el bloque anterior con Fernando Pereira. Desde algunas filas de los sindicatos de maestros, sobre todo lo que surge del documento de la Mesa Representativa Federal de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria, evocan la falta cortar la libertad de expresión. Así lo entienden ellos. Y además agregan la insistencia y remiten también a la palabra autoritarismo. Entonces, ¿por qué no volvemos a pensar en lo que es la libertad? ¿La libertad hasta dónde? Bueno, hasta que Hasta se que lee no dentro de una cumplís, hasta que no institución, cumplís con una norma. hasta que incumplís algo que La está sanción, escrito. Por entonces la ejemplo, sanción no es cortar la libertad, sería no, simplemente hacer cumplir. De ninguna manera. De hecho, no sé cuál es el rango en el que se manejan para aplicar los días de sanción o sanciones, honestamente lo desconozco, pero que la sanción corresponde. De hecho, me parece muy injusto hablar de, y además que no creo que no aplica la realidad, cortar la libertad de expresión, cuando el mismo comunicado se leyó en otros centros educativos, afuera de los centros educativos, y no pasó nada, como tiene que suceder. Si hay una norma, está para cumplirla. Sistemáticamente lo hemos dicho, que cuando vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una sociedad que podamos compartir o no lo que las normas dicen, bueno, para algo nos hemos dado esta forma de gobierno. Cuando se incumplen, existen sanciones como consecuencia. Las sanciones no son arbitrarias, se supone que las sanciones son previstas para salvaguardar otros derechos. En este caso, lo que tiene que ver con la enseñanza y garantizar la laicidad en los centros educativos. Me parece que en este caso, bueno, comparto el tema de los paros como herramienta legítima, pero en uso excesivo, que obviamente también es un elemento que creo que hace perder fuerza tanto al sindicato como a la medida en sí misma. Al sindicato porque obviamente cuando se utiliza la misma herramienta sistemáticamente y no se comparte quizá por la mayoría el motivo que excusa a esa herramienta,
Me parece que pierde fuerza, me parece que la herramienta sindical se sigue debilitando y la herramienta del paro, como bien dice Alfredo, que es más que válida, es la última opción cuando en la educación parece ser la primera o la anteprimera. Bien, Vero. Sí, a mí no me queda claro que esta sea la primera opción, porque estamos hablando de un caso que tiene ya prácticamente un año, ¿no? Esta proclama se leyó en marzo del año pasado, entonces no tengo tan claro que no hayan existido otras instancias. De hecho, me parece que las sanciones iban a ser más severas, por lo que se tenía previsto era la separación del cargo. Retención de haberes. Me parece que allí algo hubo. Hubo una negociación, sí, hubo una entonces no decimos negociación. que esta es la primera, me parece que Bueno, pero la sin embargo reacción... se negocia y no es suficiente Por tampoco. eso, me ¿Y parece quién que le está en paga? la Los gurises, como reacción, siempre. en la reacción a lo que resultó de esa negociación. Bueno, el resultado, hasta acá llegamos, el resultado final es este. Bueno, se entiende que ese resultado final no es satisfactorio. Desde el punto de vista de la imagen del sindicato, y sí, claramente, a nadie le va a resultar simpático que esto suceda. Yo comparto este asunto de que estaría mucho mejor que el paro no se implementara y que se buscaran otros mecanismos. Pero también la función del sindicato es defender a sus afiliados y bueno, y eso es legítimo. Los argumentos y están un poco complicados, ¿no? Porque en realidad, bueno, el sindicato dice que la lectura de esta proclama no era algo que ellas elaboraron, sino que era una carta pública y que entonces, bueno, no es la postura necesariamente de ellas porque no la redactaron. Bueno, con ese criterio uno podría leer cualquier cosa escrita por otras personas, claro, y no estaría violando ninguna laicidad. No está clara la argumentación del sindicato en este caso, por más que yo entiendo que les asiste el derecho de decir son nuestras afiliadas y las vamos a defender con las herramientas que consideren necesarias. Si lo que se quiere es hablar de la transformación educativa y eso se contextualiza en esto, y deben haber dentro de la transformación educativa muchísimos otros puntos, tal vez más generales y más relevantes para el común de los estudiantes que la situación concreta de estas docentes. Comparto, entonces, 100%. desde el punto de vista de lo que se ve desde afuera, sí, uno puede decir, ministro, no sé si esta es la mejor herramienta, claro, para ponerte en contra de una transformación. El ministro habla de la insensibilidad de los gremios. No sé si lo que está por detrás es la transformación educativa y es la educación de los chiquilines. Bueno, por eso te digo, me parece que allí la estrategia no es muy inteligente, pero yo hablé de los principios de la laicidad en la educación, pero tenemos la norma constitucional del artículo 58 de la Constitución que dice, y los maestros y directores son funcionarios, que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Así que si existía un documento público, el único lugar donde no lo podés leer es en el medio de la oficina con el público adelante. Y estoy pensando en un local de cobranzas del BPS o en un sistema. Ahora, en una escuela, ni qué te voy a decir. Sí. Vuelvo al concepto. Me parece que, bueno, es legítimo, pero no es tal vez que ¿Es legítimo? Inteligente. ¿Es legítimo el paro? ¿Lo pueden hacer? Bueno, no, si pero como herramienta sin duda. Si entienden, pero estoy hablando voy, de la oportunidad y la razón. Por eso estoy diferenciando. No. Es legítimo, no me parece inteligente. Creo que justamente lo que se quiere es señalar las dificultades que tienen los chiquilines cuando, sobre todo en algunos contextos, respecto a los recursos, que esta transformación educativa no es efectiva porque no va al hueso de determinadas realidades. Pero te recuerdo que la razón del paro de ADEMU es por la sanción concreta, claro, pero a las dos maestras. Pero justamente, ¿no? La sanción venía a cuento de que de una lectura, de un cuestionamiento profundo a la transformación educativa. Entonces me parece que si se quiere aprovechar la instancia del inicio de clases para poner sobre la mesa esto, hay muchísimas otras cuestiones que se pueden estar denunciando. Y ¿sabes qué? Creo, otra vez se le está dando el argumento a las autoridades de decir, mirá qué malos son los docentes, mirá qué malas son las maestras que dejan a los chiquilines sin comer. Vamos a volver a asistir a eso y me parece que es un debate que realmente es bastante mezquino, ¿no? Porque los chiquilines que están comenzando las clases el próximo lunes, muchos de ellos no tienen tampoco un comedor para al que asistir porque no están yendo a la escuela. Pero no es mezquino que todos los años siempre... Algunos docentes y algunos no es mezquino maestros. pensar en cómo se
se deja de poner al niño como... Porque en este caso Bien. concreto, el que no está en el eje o el foco de atención es el estudiante. Claro, pero ahí tú... Hay 2 maestras que están en el foco nada más. Perfecto, ahí tú volvés a poner, por eso te digo, el debate en cuestión de... No hablé de quién- comedores, de nada. Estoy hablando de aprendizaje y el niño estudiante como centro de la atención Pero yo y te del estoy hablando de lo que va a sujeto pasar, de derechos. de lo que va a pasar y en términos de qué vamos a estar debatiendo. Vamos a estar debatiendo en términos de, mira, acá no hay comedor, tenés que ir a este lado. Y me parece que justamente es lo que no debería suceder, ¿no? Deberíamos estar debatiendo en términos de otra cosa. Pero porque el planteo por parte de, en este caso, de las maestras es otro, no es el que tú estás haciendo. Pero, ¿qué van a decir las autoridades? Van a estar hablando de eso, de hecho ya están hablando de eso. Sí, sí, o sea, las poniendo autoridades en la mirada en, mirá qué horrible, cuando en realidad los maestros y las maestras Pero, Vero, son los que están todo el día poniéndole el hombro el resto Eso del nadie año. lo discute y yo reitero, muchas son veces- algunos, siempre son algunos. Por eso te digo, partir no de la es base de los inteligente. docentes, los maestros, siempre están muy mal porque en realidad son la mayoría los que le ponen Pero toda ta- la vocación y la convicción a la enseñanza de los chiquilines de este país. Pero Entonces, también eso son de los pique- sindicalizados, por eso te digo que me parece que esta medida no es inteligente. Bueno, los sindicalizados son los que tomaron esta medida en defensa de las 2 docentes por esta sanción. Hacemos Vuelvo una al pausa punto. y volvemos. Dale, ya venimos.